hoy toca estilo Dalex. Bienvenidos a todos, chicos, a Master Vibes. Sabéis ya que llevamos un largo periodo de tiempo subiendo vídeos de cómo hacer voces estilo tal, estilo cual. Y quiero decir que todo esto viene porque dentro de muy poco podréis conocer los secretos de una voz a la perfección, porque vamos a sacar nuestro curso de voces en Master Vibes. Estoy súper contento de cómo se quedó. Creo que si lo adquirís vais a pasar conmigo unas horas maravillosas donde me vuelco en cuerpo y alma y en conocimiento para explicaros todo lo que sé y el tiempo de experiencia que llevo en un curso. No sé cuántas horas sean de curso, lo que sí que sé es que es súper extenso, súper amplio, que obviamente supera las 2 y las 3 horas. Y nada, simplemente espero que lo tengáis en cuenta y que lo valoréis, porque todo esto que os estoy enseñando aquí no tiene ni punto de comparación con lo que vais a ver en el curso. Así que pues nada, chicos, en este caso toca Dalex. He escogido la canción de Bellaquita. Cabe decir desde el primer momento que Dalex tiene una voz muy característica, la cual no he podido imitar por mucho que he querido. Entonces, como siempre digo, vamos a hacerlo en base a mi voz, porque como digo en todos los vídeos de este estilo, nosotros no queremos imitar a un artista, sino sacar referencia de su sonido y ver cómo podemos jugar con nuestra voz y que mantenga ese sonido tan dulce y tan bonito que tienen al final las voces de estos artistas tan tochos. Entonces nada, voy a poner cómo sería la canción de Dalex, que yo creo que la tendréis quemadísima ya, y cómo es la mía. Os pongo el estribillo, ¿vale? Lo único que claro, Dalex aquí al estribillo llega sobradísimo, sin falsete. Lo hace sin falsete, yo lo he tenido que hacer con falsete porque no me era imposible llegar ahí. Así que esta es la de Dalex. Y esta es la mía. Vamos a darle. No calles lo que sientes y grita, que los vecinos se enteren, y si llegan los guardias que esperen. Bueno, no está nada mal teniendo en cuenta que no soy Dalex y teniendo en cuenta que no tengo la maquinaria que tienen aquellas personas que están top, con plugins de mucha calidad, obviamente, pero bastante asequibles al bolsillo. Hemos conseguido sacar esta calidad. Ya os digo que podría ser obviamente mucho mejor, pero como lo que quería era al final asemejar un poco mi color de voz al de Dalex, he tenido que hacer algunas modificaciones que no le quedaban del todo bien a mi voz, pero que era lo necesario para conseguir sacar ese color que tiene nuestro colega el Dalex. De acuerdo, ¿qué hemos hecho? Pues tenemos por aquí, yo voy a empezar ya a darle tralla. Tenemos por aquí un autotune. La nota está en la bemol mayor, con un retune speed del 15, o sea, ni mucho ni poco autotune, una cosita media, un ecualizador, donde estamos cortando estos graves de aquí, que no los queremos para nada. Esta frecuencia de aquí que me parecía un poco densa, ¿no? Un poquito de fango, un poquito ahí de suciedad. Luego esta de aquí, que siempre la recorto porque sobre todo en este estudio se generan muchas resonancias de estas que suena muy así y queda bastante feo, y sobre todo en mi voz se realza mucho y no sé por qué, suena así. Y eso lo he recortado bastante. Y luego aquí arriba, que molestaba un poco al salir, lo he hecho para que a la hora de realzar esa presencia de la voz, que al final la vamos a tener entre los 1000, 1500, 2000, 2500 hercios, no nos molestase. Quiero decir, si yo voy a realzar la presencia de la voz en 2000 y no hago este corte aquí de campana, luego este corte que no he hecho aquí, cuando yo quiera realzar de 2000, también se me va a subir, entonces va a sonar muy molesto y no queremos eso. Y luego ya por arriba no he hecho absolutamente nada. Voy a quitar todos los plugins que tenemos por aquí, inclusive la reverb, ¿vale? Para que la escuchéis limpia. Y voy a desactivar el ecualizador. Lo activo. Lo desactivo. Está bastante más limpia la voz, ¿no? Y le dejamos paso al compresor para que actúe de esta forma. ¿Qué hemos hecho? Hemos puesto el compresor a 4,46, este CLA3A, que tenéis un vídeo donde explico todo lo de CLA3A y el 2A. He escogido este porque Dalex tiene un tono más cálido de voz y creía que este le podía dar ese colorcín que se asemejase un poquito más al de Dalex, y hemos puesto la ganancia en 4,46, que es como el cero del compresor, más o menos 4,30, 4,20, y un peak reduction de 4,81. Están comprimiendo pues unos menos 4, menos 5 en picos, lo veo bastante bien. Lo que sí que luego tenemos por aquí otro compresor, porque me he dado cuenta de que Dalex tiene la voz bastante comprimida. De hecho diría que sobrecomprimida, pero al final no suena nada mal. O sea, es como uno de los matices que le dan a Dalex esa característica tan particular. Luego pasamos con un deesser
que simplemente lo que estoy haciendo es suavizar esas S, esas Cs, esas Zs, esas Fs. Ahí. Esto es lo que hace el compresor, ¿no veis? Esos sonidos de ahí los tira para abajo. Luego tenemos el API 560, que le he dado bastante chorro de brillo, un poquito de 8000 para que también sobresaliese el brillo de esa zona. Le he bajado un poquito de 4000 y de 2000 y le he dado un poco de más en 1000 porque creo que Dalex tiene la voz bastante por esas frecuencias, sobre todo la presencia de la voz de Dalex. Yo creo que se localiza más o menos por esas frecuencias. Luego de aquí le he dado un poquito de calidez porque considero que la voz de Dalex también tiene bastante calma, bastante calidez, bastante suave y bastante agradable, que no suena para nada estridente. Y luego le hemos quitado un poquito de 250 para quitar esos graves de 125 y de 63 y de 31 para quitar esos graves molestos, que en el reggaetón aparte molestan bastante más porque son voces súper limpias y hay que ser muy meticuloso con lo que quitas y cómo lo quitas. Lo conecto y lo desconecto, ¿vale? Lo pongo desconectado. Ponte encima de mi bellaquita. Lo pongo. No calles lo que sientes y grita. Vale, muy bien. Luego tenemos un Puigtec, que lo que estamos haciendo es, nada, hemos busteado un poco la frecuencia de 12000 porque también me parecía que Dalex tenía el brillo en 12000, el aire por así decirlo. Yo acostumbro a darlo en 16000 o 10000, pero esta vez, mira, pues me he probado en 12000 porque creo que le queda bastante bien a la voz de Dalex en cuestión y creía que así de esta forma mi voz iba a ir un poquito más hacia la línea a la que estaba buscando. Y le he busteado con unos 7 dB y luego lo ha atenuado en unos 4,6, consiguiendo, como siempre digo con este plugin, el equilibrio en la frecuencia que nosotros estemos trabajando, en este caso 12000. He encontrado un equilibrio bonito. Luego en graves no he tocado nada, pero quizás ahora toque un poco la atenuación para quitar ese estorbo de 100 Hz. Así que nada, vamos a escuchar con y sin plugin. Sin plugin. Ponte encima de mi bellaquita. Con plugin. No calles. Ya empieza a salir un poco ese aire. Vamos a ver. Que los vecinos se enteren. Y si llegan los guardias que esperen. Vale, le he quitado un poquito de 100 Hz, 3,8 dB y luego le he sumado 0,8 de busteo. Equilibrio, como siempre digo en este plugin, equilibrio. Luego pasamos con otro compresor un poquito más agresivo. Ponte encima de mi bellaquita. Quizá demasiado. No calles. Pero al final hemos jugado un poquito con que este fuese menos agresivo y este fuese más agresivo. Al final, aquí en vez de poner la ganancia en 0, que bueno, en 0 serían 4,2, le hemos dado un poquito más de ganancia para que se notase más la presencia del compresor, ¿no? Al final, lo que a mí me interesaba era que se notase que el compresor estaba actuando no de forma exageradísima, pero que se notase que la voz estaba bastante comprimida. Entonces, pues con estos dos compresores creo que lo hemos conseguido bastante bien. Fijaos, lo quito. Ponte encima de mi bellaquita. Y lo pongo. Ponte encima de mi bellaquita. Y luego tenemos un CLA Vocals que a mí tanto me gusta. He de decir que no hemos terminado todavía, ¿vale? Aquí veis unos pasos, pero me quedan un par que quería hacer con vosotros porque son como la creme de la creme. Y tenemos nuestro CLA Vocals, uno de mis plugins favoritos, y conseguimos esto con el CLA Vocals. Lo desactivo. Ponte encima de mi bellaquita. Lo activo. No calles lo que sientes y grita. Vale, lo que estamos haciendo es, empezando por abajo, quitarle un poco de graves, darle un pelín de brillo, pero un brillo que es un poco chirrioso, entonces por eso le he dado bastante poquito. He comprimido un poquito las voces, nada, le he quitado la reverb y el delay, no lo quería para nada. Le he quitado el estéreo, pero al final este estéreo va a seguir estando, esté en menos 10 o esté en más 10. Lo que tú estás eligiendo es cuánto estéreo quieres. La única forma de que no estés quitando el estéreo, ¿vale? Que lo vais a notar. Fijaos, yo quito el estéreo y lo pongo. ¿Veis? Es como un doubler, que sería que te duplica la señal al lado del estéreo. Y tú eliges cuánto quieres que se te duplique o cuánto no quieres que se te duplique. Bien, vamos a hacer ahora la escuchadita con y sin plugins. Esto es sin plugins. Con autotune. Y ahora con plugins. Encima de mi bellaquita. Bien, creo que hemos conseguido levantar bastante la voz, manteniendo la esencia, mi esencia, pero a la vez asemejándonos un poquito a Dalex. Vamos a hacer la comparativa por aquí mismo. Que sepan quién es tu hombre, que los vecinos se aprendan mi nombre. Ponte encima de mi bellaquita. Este es Lenny Tavares ya. Y si llegan los guardias que esperen, que sepan quién es tu hombre. ¿Veis? Como que Dalex todavía sigue manteniendo esa voz más cálida. Vamos a hacer una cosa. Vamos a abrir este API 560 y vamos a darle un poquito de 500.
Y si llegan los guardias que esperen, y darle un poquito. Que sepan quién es tu hombre, que los vecinos se aprendan mi nombre. Me acaba de sonar una cosita, chicos, fijaos. Estos son detalles, ¿no? Me acaba de sonar aquí una frecuencia que me molesta. Ahí, la he cazado. De mi bellaquita. Y si llegan los guardias que esperen, mejor. Que sepan quién es tu hombre, que los vecinos se aprendan mi nombre. Y voy a atenuarle un poquito el brillo. Y si llegan los guardias que esperen, que sepan quién es tu hombre, que los vecinos se aprendan mi nombre. Bastante mejor, ¿no? Hemos hecho un par de retoques ahí bastante guays, porque claro, yo llevaba mucho tiempo escuchando la voz de Dalex y este proyecto, y ahora al estar tanto tiempo sin escucharlo las dos juntas, me he dado cuenta al hacer la comparativa de que había cosas que fallaban y se podían arreglar. Bien, ahora vamos a pasar a saturar un pelín las voces. Lo voy a hacer con un plugin que no suelo utilizar, que es de Many Marroquí, de Waves, ¿no? Como todos los de Many Marroquí. Es el Distortion. Lo voy a poner en estéreo porque como tenemos el CLA Vocals, que trabaja en estéreo, ya hay que ponerlo en estéreo. Bueno, vamos allá. Y si llegan los guardias que esperen, no sé muy bien cómo funciona, ¿eh? Que sepan quién es tu hombre, que los vecinos se aprendan mi nombre. Vale, esto parece que es como la salida, la entrada, la señal dañada, esto por el saturador, y esto la entrada sin dañar. El ataque, el release, no voy a tocar nada. Que sepan quién es tu hombre, que los vecinos se aprendan mi nombre. Vamos a hacer la comparativa, ¿no? Vamos a ver. Ponte encima de mi bellaquita, no calles lo que sientes y grita, que los vecinos se enteren. Bueno, yo lo veo bastante bien, ¿no? Para no ver usar el plugin nunca, ya aquí lo tenéis. Se llama Many Marroquí Distortion. En este caso utiliza el estéreo, pero normalmente si no habéis utilizado el CLA Vocals o lo habéis utilizado antes que el CLA Vocals, utilizad el mono. Y vamos a por el último paso, que es la reverb, ¿vale? Que ya está hecha, simplemente os voy a enseñar cómo la he hecho. Es un Pro R de Fab Filter con un preset que a mí me gusta mucho y que lo uso bastante en Medium, Vocal Gold Plate. Y lo que hago es, normalmente cuando sale este preset, el space está por aquí y el decay está por aquí. Pues yo le subo al space, le bajo al decay y el estéreo también está por aquí y yo se lo pongo, se lo abro completamente. Luego, después de esto, le hemos añadido un ecualizador para cortar las frecuencias más o menos por debajo de 400 Hz y ya en esa parte tendríamos la reverb un poquito controlada. Voy a quitar estos dos plugins. Ponte encima de mi bellaquita. Pero yo he decidido comprimirla. Ponte encima de mí, para que no se descontrole la reverb, y hacerle un sidechain. Ponte encima de mi bellaquita. No. Esto que va a hacer, no sé si lo he explicado ya en otro vídeo, yo imagino que sí, pero bueno, todo esto sirve para recordar de todos modos. Lo que va a hacer es que el sidechain está configurado junto a esta pista de audio. Entonces la reverb, cuando recibe la señal de esta pista, lo que va a hacer va a ser apretarse. Mientras está sonando mi voz, la reverb se va a apretar. Y en estos huecos de aquí que mi voz deja de sonar, la reverb va a salir, ¿vale? Voy a hacer una prueba bastante hardcore. Voy a poner el sidechain a tope, vais a ver. La reverb está apretada. Y ahí saldría nuestra reverb, ¿vale? O sea que, pues nada, esto sería la reverb que yo he utilizado. Una reverb media, ni corta ni larga. Media, porque creo que Dalex a lo mejor lleva menos reverb. Pero yo ya le bajo de este fader de aquí. Así que pues nada, chicos, este sería el vídeo de haciendo voces con Dalex. Bueno, con Dalex, ojalá estuviese Dalex aquí a mi lado para decirme qué pasa, compa, pero no lo tenemos. Así que a llorar a nuestra casa. En este canal estamos para enseñaros, no para llorar. Y comentar por aquí abajo qué artistas queréis que hagamos voces como. Nos vemos en el próximo vídeo.